para que cierren las puertas. De paso, eso ya... Ok. Buenas tardes a todos. En nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro de La Reina de Espadas, evento en que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro de Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Olivia Terova y la autora Yasmina Barrera. Les doy la palabra a Nayeli García. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Monterrey, a Penguin Random House, en especial a Lumen Editorial, para la presentación de La Reina de Espadas, que es el libro más reciente de Yasmina Barrera. Yasmina es una escritora ensayista, narradora, que tiene libros como Punto de Cruz, Línea Negra y ahora La Reina de Espadas, que es un ensayo, una especie de retratos múltiples sobre Elena Garro, ¿no? Esta gran escritora del siglo XX, autora de Los Recuerdos del Porvenir. Y nos acompaña a presentar el libro Olivia Terova, que es también narradora y ensayista, además de editora, ambas son editoras. El libro más reciente de Olivia se llama Dinero y Escritura y lo pueden encontrar en Sexto Piso. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes aquí hoy y damos inicio a la conversación. Bueno, no, está apagado. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ya. Pues buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Siempre me gusta empezar las presentaciones agradeciendo porque la verdad es que el ponerle atención a algún tema, el poner atención en la lectura es todo un regalo que hacemos hacia la literatura y hacia nosotros mismos. Entonces, gracias por venir este domingo a platicar de este libro que la verdad es fascinante. Gracias, Yasmina, también por esta oportunidad de conversación. Bueno, el libro que aquí nos reúne es un libro de ensayos, es un libro biográfico, es un libro que es muchas cosas a la vez, es una conversación con Elena Garro. Y a mí me gusta mucho empezar este tipo de conversaciones hablando de los procesos, porque es algo que me fascina. Y tú ya cuentas un poco acá en el libro. Creo que es algo que permite la manera en que narras la vida de Elena, estas incursiones de estoy escribiendo, me encuentro con el archivo y varios momentos donde también incluso se puede leer este agobio por tanta información, que es algo que ya habíamos platicado también afuera. Lo que me llama la atención como punto de partida es que este libro fue al principio un encargo con una intención biográfica de contar la vida de una escritora, y ahorita estábamos platicando un poquito antes de eso porque este proyecto de hacer biografías de escritoras, ya hay otros libros que han salido de ese proyecto en Lumen. Uno de ellos es Materia que arde, de Rosario Castellanos, que escribió Sara Uribe y que ilustró Verónica Gerber, y también hay un libro anterior que trata de Clarice Lispector. Y si algo caracteriza esos libros es que todos son súper diferentes. Entonces realmente ya el asunto de la colección, más que tener uniformidad, me parece que es un punto de partida en común, ¿no? Que es conversar con una escritora del siglo XX. Y ya de ahí aparecen cosas pues muy impresionantes. Y algo bien interesante también es que creo que cuando una lleva tiempo escribiendo, también empieza a encontrar sus gustos, sus intereses. Creo que escribir siempre nos ayuda a conocernos a nosotras mismas e incluso cierta estética, cierta forma de acercarse a los temas. Entonces quería partir con eso, con cómo fue este acercamiento a que te dijeran, escribe un libro sobre Elena Garro, y cómo es que decidiste finalmente hacerlo más en un tono de conversación, que es lo que yo siento que hay en este libro, y también de contraste con tu propia vida, con tus propios intereses. ¿Cómo fue esta comunicación con esta mujer que es tan compleja y con tantas variaciones y con tanto que decir al respecto?
Ay, bueno, yo también quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la Feria de Monterrey, por esta invitación, a Lumen, a mi editora Nayeli, que anda por ahí, a todas y a todos ustedes, como dice Oli, por tomarse el tiempo de venir acá a escuchar un poquito de Elena Garro, y sobre todo a Oli. Es para mí de verdad un gusto y una emoción enorme, porque desde que supe que ella también estaba investigando Elena Garro, que también era un personaje que le interesaba, pues estuvimos ahí en diálogo mientras las dos escribíamos, y es muy bonito sentirse acompañada cuando te metes en estos universos tan extremos. Universo laberinto también. Sí, ¿no? el laberinto total. Y pues como dice Oli, a mí me invitaron a escribir este libro, que no era este libro en ese entonces, y yo había leído muy poco de Elena Garro, había leído un par de libros y sabía algunas cosas de ella, y bueno, me fascinaba, lo que había leído me fascinaba, y era en principio como estaba pensada esta colección, que luego creo que todos los libros se han salido de esos parámetros, pero la idea original era que fueran libros cortos, como sencillos, para acercar al público en general a estos personajes, y eran libros ilustrados también. Y se me hizo fácil, dije, sí, claro, pues ahorita tengo unos meses, estoy como entre proyectos, está bueno. Y ya que me metí ahí, en ese hoyo negro, dije, no, güey, esto no van a ser unos meses y no van a ser 30 páginas, porque pues es una mujer que vivió, hagan de cuenta, 9, 10, 20 vidas en una, que escribió más de 20 libros, de la que se ha dicho muchísimo y de la que sin embargo quedan tantos misterios, ¿no? Tantas lagunas, que tiene una vida tan compleja y una personalidad tan contradictoria por momentos, y entonces meterse ahí o lo haces en serio o mejor no. Y mi capacidad de síntesis no daba para esas 30 páginas. Y luego, pues ya que estaba ahí, me comprometí, dije, bueno, sí, venga, vamos. Pues me puse a pensar cómo hacerlo, y yo creo que mi intención nunca fue hacer una biografía, porque bueno, para empezar ya hay buenas biografías incluso, ¿no? La de Rafa Cabrera a mí me parece súper buena, o la de Emiliano Ruiz Parra, que son más desde el lado del periodismo, pero que hicieron todo ese enorme trabajo de ir a entrevistar gente que la conoció, arrastrar los archivos de la CIA, el chalala, todo esto, y pues yo creo que no valía la pena volverlo a hacer. Tampoco me interesaba una de estas biografías pues totales, ¿no? Que existen, que se proponen contar una vida entera, que yo creo que ya de entrada es una falacia, porque no se puede contar una vida entera, no siempre tienes que elegir, y yo creo que si te pones muy, pues si decides hacerlo muy amplio, se vuelve muy aburrido, porque la vida de todos no es luego tan interesante, ¿no? Entonces, si vas a contar cada cosa y en manera cronológica, a mí esas biografías me cuestan mucho trabajo. He leído muy pocas de esas, me causan mucho tedio. Y en cambio encontré estos modelos, pues que eran justamente eso, ¿no? Más experimentales, más un diálogo libre con un personaje, con su obra, con su vida, en donde tampoco estás tratando de ocultar quién eres tú y cómo te interpelan las cosas que vas descubriendo. Y a mí eso me parece más honesto que esta supuesta objetividad, ¿no? Que quien llega con toda esa autoridad de decir, yo ahorita les voy a decir qué es qué, que a mí de entrada me repele, y que creo que luego es más engañosa, ¿no? Que tiene algo ahí más truculento que la honestidad de decir, miren, pues yo soy esto y esto me pasó y esto sentí, y ya ustedes decidan qué me creen, qué no, que creen que sea verdad, que no, aquí están las evidencias que encontré, y cada quien construya su propio Elena Garro como bien pueda y quiera, ¿no? Una pregunta, esos modelos, ¿como qué libros fueron? ¿Qué tipo de libros tuviste cerca para pensar en este libro? Sí, encontré, pues curiosamente, porque tampoco es que yo sea experta en literatura francesa, pero encontré varios libros franceses. Por ejemplo, uno de Pascal Quignard sobre el pintor Latour. Uh-huh. Luego uno de Paula Modersohn, de Marie Darrieussecq,
sobre Paula Modersohn-Becker, una pintora alemana, y un libro de Nathalie Leger sobre la cineasta Bárbara Loden. Y luego, por ejemplo, algunos libros de Maria Negroni sobre Joseph Cornell o sobre Emily Dickinson, que son todos muy diferentes, pero son todos acercamientos a un personaje de manera muy libre, muchas veces fragmentaria, caleidoscópica, y siempre tratando de establecer ese diálogo con el presente y el pasado, con lo que implica también meterse en ese mundo de fantasmas, que es un archivo, que es un ser de otro tiempo, ¿no? Sí, ahora que dijiste esta palabra voy a aprovechar para platicar algo que me llama mucho la atención de este libro, y es la búsqueda en el archivo. Y creo que es un tema que aparece de forma recurrente en la narrativa contemporánea, en escritores contemporáneos de ensayo, en escritoras. Y creo que tiene que ver, o sea, la escritura nunca está fuera de contexto, ¿no? Y vivimos en un momento donde tenemos mucha información alrededor. O sea, si googleas Elena Garro te han de salir páginas y páginas, y si vas a una biblioteca encuentras más. Y creo que algo que yo puedo ubicar en nuestra generación es esta búsqueda de ubicarse dentro de un archivo, entender el archivo también y entenderse uno mismo a través de eso, porque finalmente las lecturas que hacemos del pasado hablan mucho sobre nuestro presente. Y en ese sentido, creo que esta parte metatextual donde cuentas el extravío, me encanta cuando narras las tardes en Princeton hablando con otros embajadores de escritores, que son otros investigadores que, como Jasmina fue a investigar el archivo de Elena Garro, estaban investigando a José Bianco, a Sergio Pitol. Y entonces me gusta esta idea de estar explorando y saber que la aproximación nunca va a ser completa, porque es verdad, esa figura de autoridad, de yo te vengo a decir la verdad de algún tema, ya está, creo yo, bastante superada, y todavía quedan a veces como estos resabios o algunos libros que dejan testimonio de ello. Hay libros que existen que dicen, esta es la única verdad de Elena Garro y todo lo demás, o sea, casi se podrían llamar así, ¿no? Y eso a veces contribuyen al extravío. Yo, que también he investigado a Elena Garro, al principio estaba muy fascinada y quería todo, ¿no? Decía un nuevo libro, algún nuevo descubrimiento, un periódico viejo en una hemeroteca, y hubo un punto donde dije, ya no puedo con tanto, es demasiada información, demasiadas perspectivas. Y algo que tienes razón es cuando dijiste que todo el mundo tenía una opinión sobre Elena Garro. O sea, es increíble como incluso gente que fueron sus contemporáneos o que la conocieron de oídas, y lo mencionas en algún momento del libro. Alguna persona me dijo, estaba loca, otra persona me dice, uy, no, ¿en qué te metiste?, ¿no? Entonces hay ciertos juicios que ya están muy cargados hacia ella, y algo que me gusta en esta escritura es que se detiene a decir, a ver, ¿de dónde viene todo esto?, ¿no? Porque se han hecho lecturas feministas de Elena Garro, y también se han hecho lecturas desde los elementos narrativos que utiliza, de dónde los extrae, qué tanto es invención suya, qué tanto tiene que ver con el pensamiento mágico de la comunidad que la acompañaba, que era, además, que trabajaba para su familia, ¿no? Entonces, sí es cierto que una vida no se puede contar de una forma lineal, ni tampoco vamos a tener una opinión hecha sobre ella. Y algo que ocurre es que muchas veces nos acercamos al pasado desde el juicio, y eso habla mucho sobre nuestro presente, porque queremos, a ver, ya díganme, ¿no? Si Elena Garro era buena persona, era chida, así como me caería bien. Y pues, ¿me da permiso de leerla? Sí, como sí, se después vale, de ¿no? leer Sí. este libro, me dices que la lea porque era súper congruente y súper recta, y a veces yo también me pregunto, ¿por qué esperamos eso de los escritores? ¿Qué tanto podemos decir eso de nosotros mismos? Todos estamos llenísimos de contradicciones, ¿no? O sea, y nos pasa todo el tiempo, y nos estamos construyendo, y algo a lo que tenemos alcance cuando llegamos al archivo de otra persona es ver su proceso, y por lo tanto también hay que entenderlo desde ahí, y me gusta mucho cómo lo entiendes, con una sensación de cercanía que me parece muy cercana a la compasión, que no es lo mismo que la lástima. No es el asunto de era una víctima o era una victimaria, sino es un asunto de trato de entender en su contexto hasta donde yo sé que puedo llegar. Y bueno, esa es como toda mi tesis alrededor del libro. Y otra cosa que quería preguntarte, en este asunto de discriminar información,
¿Cómo fue eso para ti? Ahora decías, ¿no? Contar una vida es imposible, y me acordé del cuento de Borges, el de Funes el Memorioso, Sí. que recuerda todo, todo. Entonces se puede tardar un día en recordar el día anterior. Obviamente, cuando nos narramos a nosotros mismos o a otros, tenemos que hacer elipsis, tenemos que saltarnos algunas partes. ¿Cómo decidiste qué dejar ahí? Porque también otra cosa que a mí me pasa con Elena, hay cosas que me encantan y quisiera contarle a toda la gente, pero quizá no entrarían en una narración de su vida, ¿no? Es algo que a mí me llama la atención. Claro, claro, sí, totalmente. Y me encanta esto que dices, que somos una generación del archivo. Y estaba pensando que muchas de nosotras crecimos o todavía nos tocó esta época de los blogs y de... Sí, que eran como un archivo personal de rarezas, ¿no? Y entonces había quien tenía su blog de gatos y escritores y otro que tenía su blog de caritas que veo en la calle. Y era esa idea de mi archivo personal de cosas que a mí me interesan y que yo extraño un poco porque siento que los algoritmos tienden un poco hacia lo contrario, ¿no? Hacia la homogeneización de todos estamos leyendo lo mismo, todos, a todos nos recomiendan lo mismo, todos... Y el aprecio por la rareza es algo que creo que hay que... Es que está chido recuperar. Y estaba pensando mucho, pues porque tú sabes que estas son cosas que uno hace por instinto y es en retrospectiva que dices, a ver, ¿por qué? ¿Cómo fue? Pensando en esta pregunta, me acuerdo de un maestro de mi universidad que nos decía que cuando no supiéramos de qué escribir, él nos daba clases de literatura norteamericana y nos decía, si no saben de qué hacer su trabajo final, fíjense en sus subrayados. De los libros que leímos, ¿qué subrayaron? Y eso te dice muchísimas cosas. Te dice qué te interesa, te dice qué te llamó la atención, qué te indignó, en dónde encuentras algo de valor para ti. Entonces yo creo que el primer proceso al escribir este libro para mí fue poner atención en mis subrayados. Es decir, a ver qué frases me llaman la atención, qué temas me parece que resaltan, que se repiten, que creo que se pueden conectar con otras cosas. Era un trabajo medio detectivesco de pronto de, a ver, esta frase está en el diario y está en este libro que fueron al mismo tiempo y entonces eso qué puede querer decir o qué vínculo puede haber ahí. Yo creo que parte mucho de eso, del gusto más subjetivo y esencial que uno tiene, ¿no? Y creo que en ese sentido también es muy honesto, es decir, esto me llama la atención y a veces también esto me trastoca, me disgusta y trato de entenderlo y trato de entender por qué me hace sentir así. Y sí es cierto que este libro para mí te abre es una puerta de entrada para la figura de Elena Garro, para la narrativa de Elena Garro. Y sí es una colección de rarezas y eso se me hace algo súper rico, súper agradable. Recuerdo que cuentas las menciones al color azul, algunas citas que te gustan en particular de ella por la sonoridad que tienen. Elena Garro era una persona que iba y venía y que de pronto tenía una idea, decía a veces lo contrario y en algunos fragmentos dijo A, pero después dijo no, es B. Y es increíble notar esas contradicciones y creo que es un proceso que tenemos todos, pero en su figura pública era muy evidente y ella no filtraba la información, o sea, sí se dejaba ver cómo era y eso a la gente la desconcertaba un montón. Y por otro lado también está el asunto de, bueno, y su obra es algo que también nos dejó ella, que sí fue algo muy intencionado y para mí sigue siendo muy vigente en estos días, ¿no? Mencionas los recuerdos del porvenir, que justo habla de las mujeres durante la Guerra Cristera. Y hay varios elementos, justo decías, ¿no? A veces te llama la atención, por ejemplo, en Felipe Ángeles, que es una obra que algunas personas califican de no, pues es muy, tiene mucho que ver con la ideología de Elena Garro. Y de pronto digo, bueno, si te paras a pensar, algo muy interesante es que las mujeres al final están muy interesadas en que lo liberen. Entonces es una participación activa en la política comunitaria de las mujeres de un pueblo. Y están yendo a ver al juzgado de por favor libérenlo y están súper al pendiente. Entonces hay algunos momentos donde
Elena Garro pone al centro a las figuras femeninas, a las figuras marginadas, y eso ella lo hacía con mucha conciencia, incluso cuando ella no había ni leído de feminismo y a veces tampoco se identificaba con él, otras sí, porque Elena Garro. Entonces, eso, o sea, yo quería preguntarte de las obras de Elena que mencionas, ¿hay alguna que después de todo este camino sientas más cercana o en la que hayas pensado más frecuentemente? Porque además, su obra es muy vasta. Sí, bueno, es que eso a mí me sigue sorprendiendo, Oli, cuando pienso la capacidad de reinventarse que tenía Elena Garro, o sea, la cantidad de géneros que escribió, es que hizo todo. O sea, teatro, poesía, novela, ensayo, memorias, y dentro de eso hizo realismo mágico, sentido del humor, novela negra, thriller, lo que quieras lo hizo. Cuando oigo que la gente dice que era una escritora dispareja, que se dice mucho, ¿no? Que tiene grandes obras y que luego algunas son chafas, yo lo que pienso es, fue una mujer que se atrevió a todo, a experimentar con todo. Y quizá eso hace que sea medio, pues sí, que no todas las obras sean igual de buenas, o que no todas las obras te gusten a ti, porque hay de tanto que seguramente no todas van a ser para ti. Pero también esa capacidad de atreverse es lo que hace que sus obras maestras sean sus obras maestras, creo yo. Y ya se me olvidó la pregunta. Si hay alguna obra en particular sí, que sí, te sí, resuene después de todo esto. Sí, fíjate que, bueno, ahorita que dijiste Felipe Ángeles, me volví a acordar y dije, puta, es que el teatro es increíble, ¿no? O sea, Felipe Ángeles a mí me parece extraordinaria. Y si está ahí la ideología de Elena Garro, pues claro que sí, o sea, ¿cómo no iba a estar? Pero además es una ideología tan complicada, o sea, tan inasible de pronto, porque pues odiaba el comunismo, pero allá andaba en la sociedad, juventudes socialistas, sí. Agraristas, defendiendo a los campesinos. Era disque monárquica, pero su idea de la monarquía era como... es la única manera de que el poder se vuelva incorruptible, ¿no? Si está como designado por algo más grande que las personas mundanas, ¿no? Como alguna cosa así. Y Felipe Ángeles es mucho sobre la corrupción del poder, o sea, cómo la revolución se pervierte. Me parece fundamental. Pero bueno, yo creo que las obras que yo tengo más cerca en general son La Semana de Colores, que yo siento que es como un microcosmos de Elena Garro, o sea, como que todo lo que después desarrolla en otras obras ya está ahí. Está este ciclo pequeño de su infancia en Iguala, que a mí me fascina, porque yo creo que escribe Elena Garro sobre la infancia como pocas personas que yo haya leído. O sea, tiene muy claro cómo funciona ese pensamiento mágico, la crueldad de la infancia, la oscuridad de la infancia. Y luego tiene estas obras de denuncia de la violencia de género que también son brutales, o sea, que son de una literalidad que hoy en día yo creo que nos parece, no sé, quizás hasta demasiado a algunas personas, ¿no? Es de verdad muy crudo lo que retrata. O sea, habla de violaciones sistemáticas, habla de feminicidios, de una mujer embarazada. O sea, imagínense eso en su época. Es que a mí me parece muy radical. Y luego tiene, pues también una denuncia de la opresión de las comunidades indígenas, de los campesinos de este país que sigue siendo vigente tristemente. O sea, que todavía siguen pasando las cosas que cuenta ahí. Y luego está sus juegos fantásticos con el tiempo, ¿no? Está La culpa es de los tlaxcaltecas, que pues es una obra maestra en donde hay tiempos paralelos, en donde una mujer se mueve entre el presente y el mundo de la conquista, y donde las relaciones entre las mujeres también son muy complejas, ¿no? O sea, ocurren en una cocina, además, que es este espacio doméstico que se piensa como el lugar al que está confinada una mujer dentro del rol de ama de casa, y en cambio en ese cuento está hablando con una trabajadora doméstica y le está contando algo que subvierte la noción de tiempo, de matrimonio, todo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ese libro, y luego Memorias de España, que Memorias de España 1937 es este libro donde ella cuenta cuando tenía más o menos 20 años, recién casada con Octavio Paz. Se van los dos, bueno, ella deja su universidad, deja todo, su vida en el teatro, su vida con el baile, y se va con Octavio Paz a un congreso de intelectuales antifascistas en plena Guerra Civil Española.
Y ella se pinta a sí misma, porque este libro lo escribe años después, a partir de los diarios que escribió en esa época, se pinta como una joven ingenua que de pronto se aparece entre las luchas entre los anarquistas y los trotskistas y los estalinistas, y las bombas volando de un lado al otro y ella tratando de conseguir cigarros desesperada y el hambre. Y esto no suena chistoso, es muy chistoso. O sea, su sentido del humor es una cosa espectacular y no deja títere con cabeza, porque además por ahí desfilan todos los intelectuales de la época y pasa Neruda y pasa Machado y pasa el mismo Octavio Paz. Y es de verdad de un exquisito su sentido del humor, que yo creo que a mí es lo que me salvó de deprimirme profundamente escribiendo este libro, que tiene momentos muy trágicos, pero ella nunca deja de ser de verdad hilarante. Claro, y esa forma de ser hilarante también es ser rebelde, es ir a contracorriente. Ahora que mencionabas el asunto de la política dentro de la obra literaria, me estaba acordando de la charla que tuvimos en la UNAM sobre Rosario Castellanos. Ya la cité 1000 veces, fue una gran charla. Sí. Y hablábamos de cómo muchas veces se lee a las mujeres del pasado con muchas exigencias que no tenemos hacia sus pares varones. Entonces, simplemente, o sea, el asunto de la política, ¿no? Está en Ana Karenina, que es muchísimo anterior, pero bueno, igual hay personajes complejos y también hay discursos políticos de páginas y de páginas, y no es algo que se ponga al centro. Más bien a mí me parece que hay una intención de leer a Elena Garro siempre buscando el pero, Sí. que tiene mucho que ver con cómo se piensa la escritura de las mujeres. Ah, sí, era buena, pero no toda su obra es buena. Ah, sí, tuvo una obra de teatro maravillosa, era muy buena para hacer diálogos, pero en algunas de sus obras tal, ¿no? Y siempre es estar buscando por qué no tendría que ser leída, ¿no? Lo cual me parece, bueno, además de una manifestación del patriarcado y del machismo, muy limitante, porque hay mucho que sí nos puede mostrar en su obra. Sí, y que se extiende quizá incluso a las mujeres que escriben actualmente, ¿no? Hay una exigencia también de que seamos modelos, autoridades morales en todo sentido, políticamente correctas, en absolutamente todo, congruentes, que yo creo que no hay para los hombres en este momento. Sí, y además es algo muy categórico, ¿no? Esto está bien, esto está mal, y no pienses en la complejidad. Si nos ponemos a analizar historia, yo me quedé pensando después de esa mesa muchas cosas, de esa mesa de Rosario Castellanos, y dije, ¿quién era el intelectual intachable del siglo XX en México? Que tú digas, todo, fue congruente, o sea, lo que pensaba lo hacía. Y yo pensé, quizá José Revueltas vivió muchos años en Lecumberri, vivió José muchos Revueltas. años encarcelado, porque Sí. también no era un momento donde se Sí. pudiera expresar un disentimiento Sí. político. Y eso que yo no sé, por ejemplo, de su vida sentimental, quizá también ahí encontraríamos quién sabe qué ya, cosas. si nos Porque- ponemos a averiguar. Porque los hombres en general en esa época, espérense. Y entonces, algo que me gusta de este libro es que, como decía, se detiene, y para mí es muy importante en este momento detenernos y decir, a ver, paremos el tren de quiero saber todo de Elena Garro, díganme si es buena o no, y simplemente vamos a acercarnos a ella y vamos a tratar de entender su contexto, porque ella viene de un contexto donde justo hay mucho machismo, donde todavía, por más que haya muy pocas mujeres en la universidad o que se les permita cierta libertad de palabra, no hay una libertad real, y tampoco es que puedan escribir de cualquier tema, tampoco es que sean bien vistas. Y Elena va a contracorriente, todo el tiempo está buscándose, y está buscándose experimentando con la propia escritura, está buscándose en otras artes, está buscándose en la irreverencia, incluso este asunto donde a veces ella ya al final de su vida hablaba en entrevistas y ya estaba, yo también pienso, me trato de imaginar y digo, seguro estaba hartísima. Y quizá también por eso contestaba cosas contrarias. A veces decía como de ya, lo que sea, el rey, ya, déjame en paz. ¿Por qué quieres que tenga una postura de la política en México cuando estuve afuera 20 y tantos años? Sí, no, totalmente. O sea, si nosotras sentimos que es agotador. Y yo creo que a mí me sirvió mucho este libro para pensar. Ay, esto sí, ya, ok. Para pensar de verdad por lo que pasaron las mujeres en el siglo XX, o sea, las mujeres a las que les tocó como a ella, sí, luchar contra corriente, pero además estar en tensión permanente entre
tus deseos, los mandatos del patriarcado, o sea, porque también una lee sus diarios de cuando era jovencita y es como, puta, me tengo que casar, pues hay que casarse, ¿no? Y luego ella misma rebelarse contra eso y estar todo el tiempo en tensión entre tengo que ser madre, tengo que ser una buena madre, pero tengo un amante, pero me quiero ir con mi amante, ¿no? ¿Cómo concilias todas esas cosas, estos dos mundos, un mundo todavía muy conservador, todavía muy... pues con estereotipos de género, con roles de género tan establecidos y el mundo que el feminismo ya venía transformando desde finales del siglo XIX, que ella estuviera de acuerdo o no, pensar lo que pues ya la estaba afectando directamente, ¿no? Porque ella estaba involucrada en eso. Entonces yo creo que fue muy doloroso para muchas de ellas tener todo el tiempo que estar, si nos pasa a nosotras, ¿no? Tener que estar luchando contra todas esas ideas en transformación y esos sus deseos, ¿no? Las expectativas también, Las ¿no? ¿Qué se expectativas. espera de ti o cómo tendría que escribir una mujer? Porque, de hecho, algo que pasaba mucho y he leído en otras escritoras de la época es rehuir de temas que se consideraban femeninos, ¿no? Totalmente, Lo sí. doméstico. Sí. Y de pronto ya era un asunto de, bueno, ya, si es lo que estoy viviendo Claro. y es lo que yo quiero contar, también hay un asunto de tendrías que tener cierta temática, tendrías que hacer ciertas cosas. Sí. Y no sé, al final creo que el hecho de la obra que nos ha llegado ya nos cuenta de esta revolución del pensamiento, de estar siempre diciendo, no tendría por qué ser así, ¿no? Sí, totalmente. Y como dices, yo creo que si las obras... Ay, perdón. Se va y viene. Si lo que escribió Elena Garro lo hubiera escrito un hombre, yo creo que, como dices tú, no se pondría en duda de la manera en que se pone la obra de Elena Garro. Y también lo que pasa es que generaciones anteriores a la nuestra tienen una relación tan visceral con el personaje. O sea, a veces o la conocieron o conocieron a Octavio Paz y entonces están de un bando o del otro y tienen una reacción emotiva muy fuerte hacia ella, para bien o para mal. Y todo eso a veces yo creo que nubla un poco el juicio de lo que se lee. O sea, de verdad de poder apreciar la magnitud de su obra y no verla, como dices tú, más bien en el contexto de lo valiente que fue haberse atrevido a escribir eso. Yo pienso además, no sé qué piensas tú, pero a mí una de las cosas que más me vuela la cabeza es todo lo que escribió en contextos de absoluta precariedad, porque es cierto que por un momento estaba en la cúspide de la élite, ¿no? Y eran ella y Paz dando estas fiestas con Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, pero poco después, en realidad, pues se fue al exilio, ella nadie la pelaba, ella nadie la publicaba y no sabía qué iba a comer y no sabía dónde iba a dormir y siguió escribiendo como una manera de salvarse, como una manera de seguir teniendo un mundo, un espacio de libertad, decía ella, ¿no? Como un reducto de libertad dentro de la precariedad más absoluta. Totalmente, y creo que esa lectura enriquece mucho también entender varias de sus obras, porque justo hay un cuento que me parece que es con el que termina Andamos huyendo Lola, donde se va a vivir dentro de hay un personaje que es como su alter ego, que acaba yéndose a vivir una esmeralda o una turquesa. Sí. 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 Y de pronto era esa idea de buscar un espacio propio que no lo tenía en esa época y que todavía ahora se sigue pensando a veces con cierta duda, ¿no? O sea, esta cosa de, no, pero ¿sí se exilió o se autoexilió? Y un día estaba hablando con un amigo y me dijo, es que el autoexilio no existe. O sea, no, o sea, si ella no estaba teniendo un lugar en la sociedad mexicana de la época y se sentía expulsada, fue la sociedad la que hizo que se retirara. Estaba amenazada, perseguida, de verdad, o sea, le decían, hay una bomba en tu casa, tienes que salir corriendo. Claro. Pues claro que, o sea, yo siempre he dicho esta cosa de, era paranoica. Güey, o sea, si yo hubiera vivido lo que ella vivió, por supuesto que sería paranoica, o sea, por supuesto. Claro, si en la viste época a tus amigos asesinados, si te amenazaron, si te persiguieron, pues ya después, claro que imaginas cosas, con toda razón. En la época de la Guerra Fría también, que era algo que se mediatizaba muchísimo. También, sí, y de la guerra sucia acá, o sea, sí, por supuesto, por supuesto. No sé cómo vamos de tiempo, porque si no nos vamos. Ah, ok, pues igual una pregunta más y ya abrimos al público, porque ya le había dicho a Jasmina, creo que esto podría dar para mucho, mucho tiempo. Ay, y sí, empezar a platicar más sobre Elena.
Quería hablar del tarot, del I Ching y de otros aspectos que me parece que enriquecen mucho esta obra justo más hacia el final. Me parece que hay un ritmo, porque esto, ¿no? Esta charla podría seguir y este libro podría seguir y seguir y seguir, porque hay muchos detalles a considerar de Elena, a hablar de su obra. Y me gusta cómo vas entramando ciertas ideas ya hacia el final del libro. Aparece un poema tuyo, lo cual yo no había leído un poema tuyo antes. Y eso me fascinó porque también Elena escribía poesía, entonces parece que hay ahí una comunicación que incluso se dio hasta el nivel de escritura. Y hay algunas menciones a las cartas del tarot, a la carta astral de Elena. A mí me llama mucho la atención todo este asunto de la magia y creo que es también una manera de representar, ¿no? Cuando lees una carta en el tarot, el asunto de la carta es que tiene muchos símbolos y la misma carta en el mismo momento, en el mismo lugar, a 3 personas les va a decir cosas distintas. Entonces, creo que el que Elena recurriera tanto a esto y cuentas, ¿no? A veces sus lecturas eran súper catastróficas, tenía que ver también con su propia personalidad, con algo que estaba ocurriendo en ese momento. Quería ver si nos podías contar un poco, ya está aquí en el libro, pero contarnos un poco más. ¿Cómo fue que llegaste a este tipo de lecturas? Cuentas que Julián Herbert te leyó las cartas. ¿Cómo fueron esos momentos ya donde la literatura y la vida ya se estaban cruzando porque ya era el libro, pero también eran prácticas de adivinación y también llegas a escribir este poema? ¿Cómo empezaron a surgir esas cosas y cómo las viviste y las sentiste al escribirlas? Sí, se fue enloqueciendo un poco el libro, porque es un poco enloquecedor meterte en la mente de un personaje así, con tanta profundidad. Y sí hubo momentos, por ejemplo, cuando estaba en los archivos tenía como una semana para leer toda esa cantidad de información que era enorme y entonces estaba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde leyendo sin parar, no iba más que al baño así corriendo, no comía, no nada y me quedaba con la cabeza tan llena de frases, de imágenes que después, pues sí era medio místico, o sea, salía y la veía y soñaba con ella toda la noche, era como... Sí, una experiencia pues, que también me gustaba transmitir, que me parecía peculiar. Y parte de eso fue que llegó un punto en el que, pues como tú sabes, están todos estos misterios que ni siquiera es que no sepamos los hechos, sino es que no acabamos de entender por qué o cómo, qué demonios fue eso. Y ante tanta incertidumbre, bueno, y además... huecos o lagunas reales, como por ejemplo las cartas que escribió Elena Octavio Paz, que están guardadas en un archivo hasta 1934, o las cartas que le escribió a Bioy Casares, que quién sabe dónde demonios están. Todas estas lagunas, todos estos huecos que me generaban mucha ansiedad y que había un punto en el que yo decía, es que tengo que saber, es que tengo que encontrar, hasta que dije, no, a ver ya, o sea, esto es infinito, 1, 2, nadie me está respondiendo ya a los correos, 3, pues yo creo que voy a buscar otros métodos. Y resulta que Elena Garro, cuando estaba en el exilio sobre todo, en sus momentos de mayor incertidumbre, cuando no sabía dónde iba a dormir al día siguiente, qué iba a comer, recurrió muchísimo al tarot, al I Ching, a las cartas astrales. Se volvió una especie de bruja, iba la gente a su casa que le leyeran las cartas, y estaba con su hija y con sus gatos. Y yo creo que tenía mucho que ver con la incertidumbre, ¿no? Entonces le preguntaba al tarot, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Me van a salvar? ¿Cómo? Y además el tarot siempre le respondía que no, que todo iba a estar mal. Pero yo creo que incluso eso le daba cierto consuelo de por lo menos, ya sé, ok, así va a ser. Y a mí me pareció interesante probar estos juegos que ella misma usaba, porque en todo su pensamiento mágico... que bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la infancia que tuvo, no tan rodeada por el mundo de la mitología y de la cultura de los nahuas donde ella creció, y también el mundo al que le acercaban sus padres, de los cuentos de hadas, de la literatura clásica, la mitología clásica, todo eso estaba en su cabeza. Bueno, un mundo también religioso, ¿no? Ella también siempre se dijo... católica, creyente y devota de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Y guadalupana, y etcétera. Y entonces
en ese mundo, ese pensamiento mágico, también la acercó por momentos, por ejemplo, al mundo de los surrealistas. Y hace mucho en sus diarios este juego de las preguntas que hacía con otras personas, de responder preguntas al azar que no sabes cuáles son. Todo eso a mí me parecían formatos interesantes para acercarme a estos misterios de esta vida. Y resultó divertido porque no es que yo sea creyente en el aspecto sobrenatural de estas cosas, pero sí me pareció que a veces revelan mucho de lo que traemos adentro de nosotros mismos o de lo que sabemos sin saber que sabemos. Una parte más irracional, una parte más de los instintos. Y me gustaba, pues sí, también como un homenaje hacia ella y hacia las cosas que le interesaban. Y está también bien interesante cómo se piensa el tarot como una forma de predecir el futuro cuando realmente te está hablando de tu presente y de quién eres ahora, ¿no? Elena Garro tenía mucho el juego del tiempo, están los recuerdos del porvenir, donde el pueblo mismo va contando la historia. Y ella siempre decía, todos los tiempos son el mismo tiempo. Entonces, algo que creo que hay tanto en su figura como en su escritura es una impronta hacia hablar a otro tiempo. Y de cierta manera es como si nos hablara a nosotras. Creo que es por eso que siente tan cercana, que uno acaba soñando con ella, sí. Porque ella constantemente está expresando que se siente sola. A veces en las historias aparecía esta soledad, esta incertidumbre. Y una cuando la está leyendo dices, yo quisiera estar ahí para acompañarte, ¿no? Como para decirte, cierto. Todo va a estar bien. Sí, es totalmente cierto que esa soledad genera una compasión y una empatía muy, muy fuerte, ¿no? Y da mucha ansiedad, decir, ¿cómo llegó ahí y cómo permitió la gente también que estuviera ya en esa circunstancia, ¿no? Como... Sí, genera mucha impotencia. Entonces hay esta forma como de hablarle al pasado, de tratar de acompañarla desde donde estamos ahorita, que yo creo que varias tratamos de hacer y que a mí me parece muy lindo. Sí, que también creo que esta soledad habla mucho de su tiempo también, ¿no? Justo decía, si Elena Garro hubiera sido, hombre, ¿cómo hubieran sido sus obras? ¿Cómo hubiera escrito? ¿Qué hubiera hecho? Y qué sí hubiera podido hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Eso también genera mucha ansiedad, ¿no? No mucho. Sí, iba a decir algo más, es que me distrae mucho. Ahorita ya. Sobre el asunto de la soledad, del tiempo, esto que siempre que me quedo pensando en la gente que dice es que tal vez esto no pasó, tal vez esto no ocurrió de lo que ella contaba, ¿no? Hay mucha gente que la pone en duda. Nadie puede poner en duda que se sentía aislada. No, nadie. Ni que estaba sufriendo. O sea, eso es evidente. Y sabes que yo también me reconcilié escribiendo este libro con el valor de los chismes, la anécdota. O sea, al final, Elena Garro es un personaje literario. O sea, es un personaje que se construyó ella misma y todos los chismes, todas las leyendas son parte de ese personaje, ¿no? Dicen mucho de su personalidad. Por ejemplo, hay un chisme que cuento yo ahí de esa vez que estaba cuando Octavio Paz era diplomático en París, que le dijo que tenía que acompañarlo a un evento en alguna otra embajada y que ya no quería y le dijo no voy, y le dijo no, sí vas, y le dijo no voy, y él le insistió hasta que dijo bueno, ya está bien, y entonces fue y se arregló, se puso guapísima como siempre, se subió al coche y no dijo una palabra, y cuando llegó a la embajada sonrió y tenía los dientes todos pintados de negro. Eso me lo contó una persona que la conoció y yo digo, me da lo mismo si es verdad o no. O sea, el hecho de que esa historia exista, de que alguien la haya o visto o inventado o escuchado, dice muchísimo sobre cómo se percibía Elena Garro. No sé si cómo era, pero por lo menos quién era para los demás, qué simboliza, qué significa, ¿no? Y este impulso de escapar, de incomodar, de fugarse de la situación que me encanta, también llegamos a ver en su obra, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, quisiera abrir también la conversación. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por aquí. Acá. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, después de esta investigación que suena catatónica acerca de la vida y lo que se dice y el chisme y todo esto acerca de esta autora tan, pues, mítica, ¿no? Digo yo. ¿Qué te deja a ti? O sea,
¿Tenías a lo mejor algún prejuicio antes de entrar, Elena? ¿Saliste con otro? ¿O qué pasó ahí dentro de ti y qué te deja para ti, ¿no? Al final. Mira, pues prejuicios no tenía, porque sabía muy poco de ella. Que creo que fue afortunado al final, porque fui viendo pues todo este ruido que existía a su alrededor, pues yo creo que con algo de distancia al principio, ya luego muy involucrada, y en un momento sí dije, no, a ver, espérame, porque ya me estoy poniendo también aquí de su abogada, y pues no se trata de eso. Pero yo creo que, bueno, me deja muchísimas cosas, ¿no? Lo que hemos dicho con Oli, un ejemplo a seguir de una mujer que se aferró a la literatura y al arte toda su vida, que no dejó de buscar, de transformarse, de explorar. Una mujer que supo pues romper con muchísimos de los tabús, de los estereotipos que había impuesto sobre las mujeres en su vida, que se atrevió a meterse en política, en lo que le interesaba en ese momento, en lo que le importaba. Sí, para mí en muchísimas cosas es un ejemplo a seguir. En otras también es un contraejemplo, porque yo veo que de pronto se metía en problemas que no sé si le convenía tanto, no sé. Bueno, ¿quién soy yo para criticarla, no? Pero sí, yo creo que para mí es alguien transformador, absolutamente. O sea, te acercas a su literatura, te acercas a su vida y es imposible que salgas de ahí impune, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera preguntarte, estás hablando como de cosas como inconscientes, el sueño, toda esa parte onírica que me parece como súper interesante. ¿En algún punto te analizaste, te psicoanalizaste? ¿En algún punto hubo un desahogo terapéutico? Porque creo que recibiste demasiada información cuando dices lo del archivo. ¿Estás bien? O sea, ¿cómo fue ese proceso y qué desahogo tuviste? Digo, soy psicoanalista y tengo que preguntarlo 100%. Fíjate que me habría encantado. Yo creo que sí estuve en terapia en algunos momentos mientras escribía este libro, pero no era psicoanálisis, era otro tipo de terapia. Y no sé, yo creo que también me entregué un poco a eso, porque me gustó esta rareza, como afectación de la realidad que sucede cuando te metes demasiado. Que a mí me pasa con la literatura, ¿no? Es como cuando, como cuando tenía 10 años y hubo un verano en que solo leí Harry Potter desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, y yo soñaba con Harry Potter y de pronto, no sé, me sentía bruja. Esa manera de que la literatura o la historia afecte tu vida me parece fascinante, entonces me entregué, me dejé ir. Sí. Por aquí hay otra pregunta, Julián. Sí. ¿No hay nadie más? ¿No hay otras? Ahorita No, preguntamos. por ahora no. Okay. ¿Cómo nació la estructura del libro? Es fascinante cómo lo estructuraste. Capítulos muy breves, donde vas alternando el rigor académico de la investigación con la voz tuya como autora en primera persona. Esto tengo dudas, esto no me gusta, esto me pasa, esto me cuestiono, que no es habitual en un trabajo sobre una autora, un autor. Casi siempre todo es muy aséptico y se circunscribe al personaje que estás investigando, y el investigador, la investigadora quedan borrados. Y aquí me pareció muy valiente y muy efectivo y muy rico y muy divertido verte a ti como autora ahí. ¿Cómo te atreviste a hacer esto? ¿Previste que esto podía funcionar? ¿Cómo lo estructuraste? Pues yo creo que fue bastante intuitivo, pero les decía al principio que encontré varios libros que me funcionaban como modelos, algunos franceses que ya mencioné y algunos argentinos en particular, y yo lo que encontraba era ese diálogo, ¿no? Esa manera de confrontar el pasado con el presente, la vida propia con la ajena. También me leí, por ejemplo, un libro que me volvió loca, de A.S. Byatt, no sé cómo se pronuncia eso, una inglesa. Tiene un libro que se llama Possession, en donde hay dos académicos que investigan a personajes ficticios
donde además ella inventó la literatura de estos personajes, es fabuloso, del pasado, y las vidas que van ellos leyendo en sus diarios, en sus cartas, etcétera, empiezan a entrometerse en el presente. Y eso me parece fascinante. Pues siempre me han gustado las historias de fantasmas, las historias góticas, así donde los muertos cobran vida. Pero hay algo de eso, cuando estás, por ejemplo, frente a los papeles de un archivo y ves que todavía huelen, que todavía está la letra viva, ¿no? Está el gesto ahí. Hay algo muy mágico en eso que quería retratar. Y luego, pues, lo fragmentario, etcétera, yo creo que me permitía ser más caleidoscópica y tratar de jugar. No quería hacer una biografía lineal porque pues Elena Garro pensaba el tiempo de otra manera, entonces creo que siendo fragmentaria podía jugar un poco más con el tiempo, podía meter ahí de pronto temas, de pronto ideas, frases, salirme de la monotonía que a veces puede tener una biografía lineal. Y nada más quería yo añadir que creo que la escritura tiene mucho de ser medium, de esta idea de hablar con los espíritus, porque al final los autores, las autoras dejan mucho de sí en sus libros, entonces estamos constantemente remitiéndonos a un pasado y tratando de ponerlo en presente, ¿no? Que creo que también es lo que haces en este libro y por eso te estoy muy agradecida, es un libro que disfruté mucho. Ay, no, muchísimas gracias, Oli, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, pues creo que ya concluimos. Claro, gracias a ambas. Muchas gracias, Olivia, por tu lectura tan generosa y a Jasmina también por este libro, que es maravilloso, se los recomendamos muchísimo. Vamos a tener una firma de libros en la mesa 6, aquí a un costado, saliendo hacia la izquierda. Los invitamos ahí a acercarse, a continuar la charla y a que les firme su libro. Muchas gracias, gracias a la FIL, a todos los que lo están haciendo posible, muchas gracias.